Bueno, entonces presentamos al licenciado Luis Bayano, de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS, que va a presentar el tema El elefante de la habitación. Le damos la palabra. Vale, no te preocupes, no creo que... Bueno, muchísimas gracias. Primero voy a presentar brevemente qué es AEOPAS, que es la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento. 72 ayuntamientos, mancomunidades y empresas públicas que tienen un cierto compromiso con el agua como derecho humano y como bien común. Los hay pequeños, de 11.000 habitantes, y los hay de áreas metropolitanas como la de Sevilla, que son en torno a 1,5 millones de habitantes. Aproximadamente somos el 55% del total de la población abastecida en un país como España, que tiene unas connotaciones en torno al agua muy subgéneri, porque es un país mediterráneo con fuertes episodios de sequías e inundaciones, no por el cambio climático, sino por su propio clima, y que ahora, indudablemente, con el cambio climático cobra una nueva dimensión. Primero, agradeceros a todos y principalmente a la Universidad Católica por habernos acogido y por hacer este tipo de eventos, de los cuales he aprendido muchísimas cosas a lo largo de estos días y de las que también me han salido numerosas reflexiones. Por ejemplo, la idea del pecado. Claro, y cuando llegamos al pecado y al medio ambiente y al cambio climático, tenemos que ser también claros. Los hay que son muy pecadores, principalmente 122 empresas que son responsables del 72% de las emisiones de CO2 al mundo. Es decir, nosotros pecamos, pero indudablemente hay grandes pecadores que rara vez piden perdón por sus pecados y hacen propósito de enmienda, que también, padre, hay que hacerlo, porque yo, que tengo educación católica, me acuerdo claramente de aquellos propósitos de enmienda que hacían corregir nuestros pecados, ¿no? Claro, llegamos a un país como Bolivia, donde ya no solo el cambio climático, sino que la situación actual en torno al agua es preocupante. Y llegamos a un país donde recientemente la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja ha presentado un informe donde avanza claramente que el 2013 de los 9 departamentos que posee Bolivia, 7 han padecido sequías que han afectado a 2 millones de personas, de los cuales algunas veces se han generado episodios sanitarios importantes, relacionados fundamentalmente con el aumento del dengue, con los mosquitos. También tenemos un problema grave en torno a inundaciones, porque ese mismo año en la frontera ya había poblaciones que tuvieron que ser evacuadas por culpa de estas inundaciones. Rara vez hablamos de este tipo de cuestiones, pero sin duda estamos ante el elefante de la habitación. Un elefante de la habitación que en América Latina va a suponer un cambio sustancial. El cambio climático, desde los 60 a la actualidad, el uso del agua en términos de demanda se ha duplicado en el mundo. Se calcula que para el 2050 la media va a ser que vamos a crecer en demanda del agua en torno al 25%. En América Latina estamos hablando que posiblemente estemos en torno a un 42-43% de aumento. Es decir, vamos a tener una tensión hídrica mayor a la actual. Este año ha sido bastante duro para América Latina en torno a las sequías.
No sé si recordáis, pero México en estos momentos está pasando una crisis importante de agua. Santiago de Chile está pasando una crisis importante. Bogotá está pasando una crisis importante de agua. Y el año pasado, un país como Uruguay, que todo el mundo tenemos en mente como un país donde en la escuela se enseña que es un país en abundante de agua, es un país verde, es un país donde además la Constitución ha sido importante en torno a la sacralización del agua, que a veces se hace religiosamente, pero también con título jurídico. Hay que respetarla también en título jurídico. Pues este año, el año pasado, Montevideo sufrió una fuerte crisis hídrica que obligó a que el 90% de la población bebiera agua embotellada, con el impacto ambiental que eso supone, con el problema que tiene de asequibilidad y de accesibilidad. Es decir, el agua más privada del mundo es el agua privada, es el agua embotellada. Indudablemente el que más viola el derecho humano al agua y el que menos accesible y asequible es para todas las poblaciones. Entonces tendremos que reflexionar en torno a también esos consumos a veces de agua embotellada. De hecho, en cuanto a la ciudad Bolivia ha avanzado en accesibilidad en los últimos años, es evidente. Se ha optado por una estrategia, desde mi punto de vista, adecuada de descentralización en la gestión del recurso. Yo creo que ha tenido éxito en cuanto a accesibilidad. Esta ciudad es una prueba de ella, con la existencia de 7 comunidades de cooperativas, yo que las he visitado, algunas de ellas, no todas, puedo dar fe de que tienen una preparación técnica bastante alta, que hay un compromiso comunitario bastante alto, que los niveles de rendimiento de su red son adecuados para un contexto histórico-social como el que tenemos. Estamos en torno al 19, 20, 21% de rendimiento de red, es bastante positivo. Sin embargo, tenemos grandes problemas en torno al saneamiento. Esta ciudad tiene 3.700.000 habitantes, corregirme si estoy hablando de cabeza, y sin embargo solo el 34% tiene una depuración mínima. Sí, estamos pecando altamente como ciudad porque devolvemos el agua que consumimos, la devolvemos llena de caquita y llena de otras cosas. Y cuando hablamos de industria, pues tenemos un descontrol importante en residuos industriales porque vierten directamente, no hay colectores, con lo cual se mezclan situaciones antiguas de accesibilidad con situaciones modernas de contaminación y contaminación extrema en algunos de los casos. En el caso del alcantarillado solo tenemos el 60% de alcantarillado, con lo cual, ¿qué nos va a dar problemas? Pues aguas abajo, problemas indudables de reutilización de ese agua y problemas sanitarios graves. Yo creo que debemos de, entre todos, tener una inteligencia colectiva y si nos ha funcionado el modelo descentralizado en la gestión del agua, pues quizás nos tenemos que apoyar en ese modelo para crear unas infraestructuras que de alguna manera sean también descentralizadas, porque el modelo occidental, que yo soy partidario en mis ciudades, la verdad, de tener depuradoras muy centralizadas con grandes tuberías que lleven el agua de nuestras casas, de nuestras industrias a esas infraestructuras, difícilmente con el músculo financiero que tenemos va a ser posible. Entonces vamos a tener que adecuar nuestra tecnología a nuestros intereses socioculturales. De hecho, una de las grandes lecciones que he sacado particularmente de este congreso es la necesidad claramente del matiz cultural.
En todos los proyectos, ponencias a las que he asistido, todo el mundo tiene una fuerte conciencia ambiental, incluso unos conocimientos académicos altos, interesantes, y tienen serias dificultades de aplicarlos porque nos faltan realmente instrumentos, herramientas culturales, profesionales culturales, que nos sepan llevar a la población. Y yo creo que debería de ser una de las conclusiones de este congreso. Necesitamos antropólogos, sociólogos, que realmente hagan que nuestra tecnología, nuestra ciencia pueda ser aplicada a la comunidad en un régimen de participación y co-creación. No podemos salvar a la gente que ni siquiera sabe que puede ser salvada. Necesitamos salvarnos entre todos contribuyendo a eso. En este sentido, y perdonadme, pues estamos hablando de que realmente estamos ante un escenario claro de cambio climático y de cambio no solo en la meteorología, no solo en nuestra manera de construir, sino de producir, sino también un cambio climático que va a necesitar una intensidad muy grande de planificación en el mundo del agua. No basta no se puede improvisar. Y vamos a necesitar una ayuda financiera, un músculo financiero constante si queremos tener éxito en esta adaptación. Y esto supone que si era importante ya la depuradora para esta ciudad, ahora se vuelve prioritaria. Si era importante sostener un régimen de gestión descentralizado, ahora se vuelve vital fortalecerlo. Como sabéis, no solo vamos a tener problemas de cantidad, que se habla mucho de la cantidad, sino vamos a tener fuertemente problemas de calidad, altamente problemas de calidad. Se habla mucho, hemos hablado de forestación, que indudablemente tiene una situación importante, hemos hablado generalmente de cómo adaptarnos a la vivienda, cómo adaptarnos a los climas, pero es que se nos vienen olas de calor sustanciales que no hemos vivido hasta ahora. Y esas olas de calor, recientemente, ayer, el secretario general de la ONU señaló que el domingo, el lunes y el martes ha vivido el planeta su récord histórico de temperatura, 17,25 grados de media. Y que las olas de calor no son episodios esporádicos, sino que se están volviendo estructurales. No sabemos adaptarnos a estas olas de calor. Y el agua en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, va a ser determinante en esa adaptación de las olas de calor. Indudablemente vamos a tener en los países como el mío dificultades en las aportaciones en las zonas tradicionales de lluvia. En mi caso es la primavera y el invierno. En el caso de Bolivia, lo que estamos viviendo claramente es una situación de lluvia de monzón. Llueve pocos días y con una intensidad muy grande, con un cierto desplazamiento en la estación del verano. Eso también va a condicionar nuestra forma de gestionar, nuestros drenajes, nuestra forma de acumular, y en la agricultura no os quiero decir lo que eso va a suponer. Una adaptación clara y cambio de calendarios de cultivo. El acceso universal a los recursos básicos, que debe ser la máxima de todo mandatario público, pues ahora mismo está en una situación de repensar cómo lo vamos a conseguir, tener bienestar de nuestros ciudadanos y al mismo tiempo ser respetuosos y adaptados a una realidad medioambiental en cierta manera ingobernable. Vamos a necesitar en esta noción de gobernanza, indudablemente, más planificación y mayor flexibilidad, porque nos van a venir acontecimientos que no van a estar previstos.
La inversión, como os he contado, va a ser constante y vamos a tener que trasladarlo indudablemente a los bolsillos de los ciudadanos y vamos a tener que repensar nuestros modelos fiscales y nuestros modelos financieros, cómo hacerlo para que de alguna manera tampoco pongan en quiebra la asequibilidad de los ciudadanos. Vamos a necesitar cambiar nuestro modelo de estructuras duras de hormigón por modelos de renaturalización dentro de nuestras ciudades. Frente a las inundaciones no va a bastar hacer grandes tanques de tormentas, que también vamos a tener que hacer, sino también suelos más permeables que permitan de alguna manera filtraciones inmediatas de las lluvias que van a ser, como os digo, monzónicas. Vamos a tener que aumentar las tarifas y eso va a ser conflictivo. El problema desde lo público tiene que ser cómo repercutirlas para que esto sea compatible con el derecho humano. Y va a haber un aumento de la vulnerabilidad. Muchos pueblos van a vivir vulnerabilidad. Cuando hablamos de gestión, desde nuestro punto de vista, es imposible desligarlo del derecho humano al agua. Es decir, gestionar el agua es gestionarlo desde una posición de garantía como especie. Y os señalo que esto ha salido todavía de manera más evidente en el COVID. En el COVID, las sociedades occidentales, como la mía, no tenían problemas de dinero a la hora de, si existe una vacuna, comprarla. No tenían problemas de si existen mascarillas, repartirlas gratis. El problema que teníamos realmente era cómo combatir esos periodos de incertidumbre hasta que tuviéramos una solución para, de alguna manera, que la especie sobreviviera, es decir, que nuestros ciudadanos pudieran sobrevivir, y nos confinamos durante prácticamente un mes en nuestras casas, donde solo los servicios esenciales tuvimos la posibilidad de seguir trabajando de una manera a veces más intensa que de lo ordinario. Recordar que la verdadera vacuna de ese mes fue el agua. Fue el agua. Sin las medidas higiénicas de nuestras casas, sin lavarnos las manos, posiblemente nuestra especie hubiera tenido unas mermas mucho más altas de las que ha tenido. Entonces, se ha evidenciado que la accesibilidad del agua tiene relación con la vida, indudablemente, pero también con la salud, y que es un valor a proteger. Bueno. No hay una neutralidad en torno a quién gestiona el agua y el derecho humano al agua. Y solo hay que tirar de historia. La historia tiene mucho que ver también y tiene mucho que agradecer todo el mundo, por ejemplo, a personas como Óscar, que estuvieron luchando por esto. A lo largo del siglo XX, el Banco Mundial obligaba a países, por ejemplo a Bolivia, a prestarle dinero a partir de condiciones que tenían que ver con la privatización. Y una de esas condiciones de privatización era sin duda el agua y el saneamiento. Y así se produjeron numerosos problemas en torno a esta cuestión y numerosos conflictos. Uno de los más claros fue la guerra del agua de Cochabamba, ¿no? Y donde de alguna manera se evidenció el problema de la privatización como un problema de accesibilidad. En el 2004, el primer país que de alguna manera puso en la Constitución, junto a Países Bajos, el problema de la privatización y la necesidad de derecho humano al agua, fue Uruguay, que en su Constitución, artículo 47, recoge la imposibilidad de este recurso mercantilizarlo. En el 2006, ya conocía yo ahí a Óscar,
En México, por primera vez, la comunidad internacional debate sobre el derecho humano al agua y lo debate en el seno del foro de las multinacionales. Es decir, salvo esporádicas reuniones, los mandatarios internacionales nunca se han reunido para hablar de agua, salvo que las multinacionales los convocaran. Y eso eran los foros mundiales, son los foros mundiales. En el de México, a pesar que un grupo pequeño de países, entre los que se encontraba Bolivia, querían que en esa asamblea se hablara del derecho humano, se vetó y se rechazó. Pasó también en el 2006, en el 2009 y hasta el 2010 no se consiguió que Naciones Unidas reconociera en julio el derecho humano al agua y al saneamiento. Seguidamente hemos vivido unas fuertes demandas en torno a el agua como derecho humano y como bien común. Referéndum en Italia, remunicipalizaciones en la mayoría de los países, el más famoso quizá en el 2010 de París. En la Unión Europea, la primera iniciativa popular llevada al Parlamento Europeo ha sido el derecho humano al agua, la no mercantilización del agua, y en el 2013 incluso se consiguió que en la Ley de Servicios Públicos el agua no entrara en los marcos de privatización. Es decir, esto no ha sido por gracia de un extraño o porque las multinacionales vieran que el agua no iba a ser un negocio, sino el derecho humano se ha trabajado desde sus inicios en la lucha y en las calles, y a veces en conflictos en torno a la accesibilidad del agua. Lo digo esto porque parece que cuando las cosas se institucionalizan, se mantiene el continente, pero no el contenido. El derecho humano al agua está asociado a la gestión pública del agua. Bueno, como os he dicho, vamos a tener un problema gravísimo de financiación. De hecho, imaginaros que yo fuera alcalde de esta ciudad y de alguna manera quisiera dar solución al problema de la depuradora y tuviera una noción ingenieril clásica de hacer una gran infraestructura con sus colectores. Sería difícil porque posiblemente sea el presupuesto más grande que tuviera Bolivia en los próximos 10 años. Pero imaginaros que de verdad intentara que el 100% del agua de esta ciudad fuera depurada a unos niveles muy altos y bajo régimen de tecnología tradicional de gestión de una depuradora. Pues posiblemente la única noción que tuviera de poder realizar la depuradora sería a través de lo que es la palabra mágica de público-privado. Vendría una financiación y esa financiación estaría ligada a una concesión de 20, 25, 30, 40 años, con una subida posiblemente moderada de tarifas, etcétera, etcétera, por lo menos sobre el papel. Claro, ante esa dificultad que va a venir en muchos países, tenemos que tener en cuenta los contextos que son relacionados con el agua. El primer contexto es muy claro, es decir, estamos hablando de que el agua es un monopolio natural. Y a mí me encanta releer a los economistas clásicos, a Adam Smith, y Adam Smith decía que el agua tiene valor pero poco precio. ¿Qué significaba eso para Adam Smith? Adam Smith estudió el agua en el Támesis, en Londres, y se dio cuenta de que las condiciones de competencia
en el agua no existían, que por tanto no era un bien económico, sino que era más bien un bien comunal, algo que estaba fuera de la lógica económica o de su noción de lo que era la economía. Es decir, donde el mercado no aportaba nada. Y es así, porque las condiciones del agua son monopolísticas por naturaleza. Y es curioso que muchos de nuestros ingenieros nunca digan la clave del agua. La clave del agua es que pesa mucho. Pesa mucho. 1 metro cúbico de agua pesa aproximadamente 1000 kilos. Esto significa que su desplazamiento es muy costoso y que tú no puedes tener muchas tuberías porque implicarían más presiones, implicarían muchísimo gasto de duplicidad, etcétera, etcétera. Entonces, los sistemas de agua tienen una noción de simplicidad y no pueden tener una noción de competencia. De hecho, una de las grandes dificultades que tenemos es que mientras que la cerveza, pues a mí me encanta que haya competencia porque primero me encanta la cerveza y me gustan los diferentes gustos, etcétera, etcétera, en el agua, si voy a tener de gestión, sea pública, comunal o privada, un solo proveedor, no hay competencia. Y eso creo que tenemos que tenerlo muy claro a la hora de un modelo de gestión, de elegir un modelo de gestión. Esto choca frontalmente con la lógica de mercado. Es decir, cuando nos hablan de público-privado significa realmente que una sola empresa va a gestionar monopolísticamente un sistema de una ciudad. Lo máximo que se podría hacer es dividir un sistema en 2 mitades, que sí tienen cierta independencia, y una parte de la ciudad lo gestionaría uno y el otro. Pero bueno, sería una lógica de Real Madrid contra el Barcelona más que una lógica de un ciudadano eligiendo un producto o compitiendo en torno a un servicio. También tenemos que tener en cuenta la propia lógica de las grandes empresas. En el mundo del agua, todos aquellos que tienen capacidad financiera para ofrecer grandes infraestructuras se concentran en un pequeño número. De hecho, es un mercado oligopolístico donde 5 empresas prácticamente dominan el mercado del agua. Según el informe de Leo Heller, anterior relator de Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, en el 2021 publicó este informe sobre privatización y señala que esto es una condición que cuanto menos es una condición de entorno a la hora de evaluar los sistemas de gestión con la lógica del derecho humano. Y nos señala que el máximo beneficio que suelen tener las empresas y la obligación de proporcionar los ayuntamientos el agua al saneamiento a unos precios asequibles, pues provoca contradicciones. Y el tema de la asequibilidad va a ser un tema que cuanto menos va a ser de fricción con la noción de gestión de un derecho humano. Bueno, os hablo que son limitadas, pero no son solo limitadas, sino que cuando, y a mí me encantan los economistas clásicos, vuelvo a decirlo, la lógica, lo mejor que tiene el capitalismo es que fomenta la competencia. Es lo mejor que tiene. Si hace uno un análisis, es lo mejor. Pues resulta que cuando privatizamos el servicio, ese famoso público-privado deja de existir. Es público sometido a una multinacional, eliminando la competencia. ¿Por qué? Porque las grandes multinacionales, lejos de estimular convenios con universidades, lejos de estimular nociones con las empresas locales, lo que hacen es, vender su propia tecnología de sus propios proveedores, con lo cual se acaba con la competencia. Y el precio
deja de ser fruto de una tecnología adecuada o de una tecnología de mercado. Generalmente solemos comprar una tecnología que ellos diseñan al precio que ellos designan. Entonces, las palabras muchas veces ocultan otras realidades. El relator también señala una cuestión clarísima. El agua tiene que ver con el poder. Y cuando tú estás en manos de una gran multinacional y tú eres un ayuntamiento, se produce lo que se llama laxitud de tus funciones, que no es otra cosa que la incapacidad que tiene un ayuntamiento de controlar un servicio de este punto. Tendría que tener un ejército de evaluadores, de juristas, etcétera, etcétera, para ver si se cumplen o no adecuadamente los contratos, por lo cual hay un problema clarísimo en este sentido. Y un problema anterior es la desinversión. Generalmente la maximización de los recursos se produce o subiendo las tarifas o no invirtiendo. Y como veréis con ejemplos que os voy a sacar, el gran problema que vamos a tener frente al cambio climático es que si optamos por un modelo de este tipo, difícilmente vamos a tener capacidad de inversión, porque los beneficios van a venir no solo de las tarifas, sino van a venir de lo poco que me quiero gastar. Bueno, como veis, aquí tenéis un análisis de los posibles riesgos, según el relator, en torno al agua, la privatización y los derechos humanos. Bueno, la transparencia de los beneficios, las limitadas inversiones, prácticas corruptas, en todos lados se dan, no solo en lo privado, hay que decirlo. Y un tema interesante es, desde el punto de vista medioambiental, es que la cesión no se utiliza como un pago, un alquiler, sino muchas veces como una propiedad. ¿Qué significa esto? Que algunas veces, cuando tú tienes una concesión que a veces tiene unos años limitados, tú no cuidas el material o no dejas los recursos igual que lo encontraste, sino muchas veces lo que hace es vaciar el depósito al máximo, esquilmar los recursos, porque el que hace día 21 ya no es tuyo. Entonces no es una noción de alquiler, sino es una noción que puede dar también nociones de desastre hídrico. Bueno, frente a esto, lo único que tenemos que buscar es un modelo que garantice un mínimo vital para las personas, que debatamos cuál es ese mínimo vital, 80, 100 litros, 50 litros, 60 litros, que deben de ser considerados agua de vida y que indudablemente tienen que rozar la gratuidad. Y a partir de ahí construir un modelo tarifario que premie indudablemente los buenos usos y castigue con fuerza a los malos usos. Tenemos que considerar los aspectos de calidad. El agua no solo es un problema de cantidad y tenemos que conseguir que el agua sea bebible en nuestros grifos, porque de nada sirve que el agua de nuestros grifos tenga un precio adecuado si luego no se puede beber. De nada sirve defender un modelo público si luego las familias tienen una doble economía, la economía que viene de su agua de grifo, y luego tenemos, como es el caso de esta ciudad, me parece que es 70 embotelladores. Al final hay una doble contabilidad y resulta que en los países del sur, en los países en vías de desarrollo, se paga más en el agua, fijaros la contradicción, que en ciudades como la mía. No por la que sale del grifo, sino por la que tienes que ir al ultramarino de abajo o la tienda de abajo, ¿no? Eso es una contradicción tremenda. Tenemos que tener rendición de cuentas y tenemos que tener participación ciudadana. No vale de nada tener un modelo público
si el modelo primero no es transparente y si luego no se gestiona desde una perspectiva de la cocreación, en la cual todos los sectores que componen nuestros pueblos y nuestras ciudades, de alguna manera, se sienten a planificar situaciones. Bueno, os voy a poner ejemplos de cosas que estamos haciendo. Vamos a hacer una cosa rápida. Deciros que muchas veces en el discurso aparece que el modelo público del agua es minoritario, que esto va en declive. Bueno, lo cierto y verdad es que el modelo público en las 400 ciudades más grandes del mundo suele ser hegemónico, tremendamente hegemónico. Es decir, Nueva York, Washington, Atlanta se ha remunicipalizado y que esto no es una cuestión de izquierda, de derecha, ni de países subdesarrollados, países desarrollados. Es decir, es una constante, es una constante. Y como veis, prácticamente en todos los continentes se puede decir que es profundamente hegemónico. La situación de mi país es una situación contradictoria que está dando grandes problemas y que se utiliza muchas veces en relación a la mala financiación de los ayuntamientos. No os voy a dar ejemplos, pero al final es un modelo especulativo que nos va a tener situaciones de dificultad de residencia de cara a nuestra adaptación al cambio climático, porque has hipotecado tu modelo por 20, 25, 30 años, cuando en verdad con un contrato que a duras penas prevé infraestructuras necesarias para combatir este cambio climático. Ya con eso se puede decir que es un modelo que es poco adaptativo. Os voy a dejar porque lo cierto y verdad es que el modelo, para que os hagáis una idea, en España se ha pasado de un consumo de 170 litros persona y día a 130 litros. En mi ciudad, que es pública, estamos alrededor de los 100 litros, es decir, se ha hecho un esfuerzo importante. Sin embargo, cuando hablamos de infraestructuras, por ejemplo, en rendimientos de redes, en un país amenazado por el cambio climático, amenazado por la sequía, pues ya veis que el esfuerzo de infraestructura no se ha producido. Seguimos perdiendo más agua que en los años 90. Bueno, incluso la patronal reconoce que el sistema es obsoleto y que el 41% de las redes actuales, tienen más de 30 años de vida. Eso significa que estamos hipotecando el futuro de nuestros pueblos y ciudades a través del agua. Bueno, como veis, el futuro público a veces no se habla, a veces se piensa que esto es cosa de movimiento de izquierda, cuando en verdad es un movimiento de economía contra los monopolios, que cualquier liberal debería de luchar también. Y de hecho, en uno de los grandes países de privatización, como es Francia, sede de la principal multinacional del agua, Veolia, más de 110 municipios han remunicipalizado el servicio. En el sur conocéis casi todo el tema de La Paz, Buenos Aires. En Europa, París, Berlín, Budapest. En Estados Unidos, Atlanta, Indianápolis. En Alemania había 2 ciudades que habían privatizado, Stuttgart, me parece, y Berlín, y hoy en día son públicas. Una me parece que tuvieron que ir a la cárcel unos cuantos dirigentes. En la otra, el pueblo de Berlín votó en un referéndum y se decidió indemnizar a la multinacional. Vamos a las buenas prácticas. La primera buena práctica que tuvimos, os hablo de los casos españoles, fue en torno al coronavirus. Os digo que la primera vacuna que tuvimos en el coronavirus fueron la garantía de agua. En ese contexto, la patronal quiso que a la gente se le pudiera cortar el agua por impago. Fijaros la contradicción. Mandaron cartas diciendo
que era necesario, porque iban a entrar en ruina, dar agua y que la gente debería de hacer los pagos en un momento en que las zonas rurales, porque hagáis una idea, siguen teniendo el 20, el 30% del pago por ventanilla, en la que muchas personas mayores, los más vulnerables, también utilizan en gran porcentaje el pago por ventanilla. Pues lo pidieron. Nosotros, antes de adelantarnos, antes a que el Gobierno tuviera una decisión, que tuvo una decisión acertada de escudo social, nosotros agrupamos a todas las empresas públicas y forzamos de alguna manera a que esta situación no se produjera. Y señalamos que no importaba la deuda en ese momento, sino que importaba lo que tenía que importar, la vida. En temas más específicos, como os digo, la participación debe ser fundamental. Y os he dicho que para adaptarnos al cambio climático necesitamos planes. No vale una participación no especializada y diaria, eso no sirve para nada, porque luego no hay una realidad plasmable. Lo que hay que coger son verdaderos ejes de debate donde la gente tenga la información necesaria y con un lenguaje necesario para empoderarse y hacer frente con la cocreación a medidas eficaces que puedan ser de alguna manera consensuadas. Eso se ha producido en algunos planes que llamamos estratégicos, planes que tienen la duración de 5, 6, 10 años, se pone un horizonte, se crean mesas claras de debate, no solo de debate, sino de propuestas, se crean plazos y se establece no solo las medidas que se van a hacer, sino que también está obligatorio definir las alternativas que tienen que tener y los costes, no solo qué es lo que va a costar, sino cómo se va a amortizar. Es decir, tiene que tener acompañada de medidas. Sin estas situaciones, difícilmente vamos a poder hacer frente al cambio climático. Y esto es una medida de seria ventaja de lo público sobre lo privado. Lo público puede tener en su software el mayor patrimonio, que es la población, a la cual le debemos la propiedad. Nosotros no somos los propietarios, nosotros somos simplemente los que tenemos que ejecutar de alguna manera, a través de estos planes, eficazmente y rindiendo cuentas sobre cómo va esa ejecución de esos planes, cómo nos vamos a ir adaptando a los escenarios de cambio climático. En esto yo creo que tenemos buenos ejemplos, al menos 8 sistemas han hecho planes estratégicos. El de Masesa y el de Aguas de Cádiz, Masesa es área metropolitana de Sevilla, 1,5 millones de personas. Aguas de Cádiz gestiona la ciudad de Cádiz, una ciudad pequeña. Se han ejecutado sin ningún problema, se ha rendido cuenta y han sido prueba también de escaso conflicto a la hora de subir tarifas. El problema no es subir tarifas, el problema es por qué se suben las tarifas. Si se suben adecuadamente y es para obra, es para el agua, pues lo que tenemos en el fondo es un ahorro en el bolsillo de nuestros hogares. Hemos logrado crear 5 estructuras permanentes de observatorios de agua, con reglas claras. No vale con la idea de ágora. Yo creo un observatorio de agua donde convoco a la gente para hablar de algo. No. Un observatorio es unas estructuras claras profesionales para debatir, un lenguaje y una documentación propia para el debate, unas resoluciones que hay que cumplir, y un reglamento interno para tanto la convocatoria como el seguimiento, como las resoluciones de conflictos que también se van a dar. Y en eso hemos conseguido, y es una experiencia nueva, tener 5 observatorios. Tenemos planes de emergencia climática hechos a través de esos observatorios, donde de alguna manera el agua pasa a ser un factor determinante a la hora de la creación de la ciudad. Y aquí hay un caso también importante a la hora de debatir el modelo de gestión. En Europa,
estamos muy acostumbrados a que la gestión del agua es una gestión muy corporativa, basada en el conocimiento de los ingenieros, de los economistas, los financieros, y que de alguna manera actuábamos fuera del régimen de ciudad. En un país como el nuestro era vital aislarnos del conflicto político. Entonces, lo que hacíamos es crear empresas públicas muy corporativas, muy resistentes, muy profesionalizadas, pero muy al margen de la vida de la ciudad. Nosotros éramos, por decirlo vulgarmente, excelentes fontaneros. Y queríamos ser excelentes fontaneros. El cambio climático, la necesidad de resiliencia, la necesidad de planificación y de consenso nos hace que tengamos que tener una visión ecosistémica de la gestión de la ciudad y del agua. Y esto implica, de alguna manera, que hayamos pasado o estemos pasando de ese modelo ingenieril a un modelo mucho más transversal, que va a requerir otro tipo de profesiones, una rendición de cuentas y donde estemos determinando el desarrollo de la ciudad. Frente a las olas de calor, necesariamente vamos a tener que decir muchísimo los operadores de agua de cómo hacerlo. Frente a la gestión de nuestros recursos, garantizar nuestra calidad del recurso, no solo va a valer con tener una potabilizadora muy buena, sino que vamos a tener que llegar a acuerdos con los ganaderos y con los agricultores para que los cultivos alrededor de la ciudad, que están nuestras fuentes de suministro, lleguen con una cierta calidad para que la potabilización esté garantizada a unos costes adecuados. Y esa fase de negociación no se puede hacer simplemente con el casco de fontanero. No se puede hacer solo con el prisma del ingeniero, sino que vamos a tener que ser muchísimo más permeables. Y yo siempre lo digo que es un modelo de silicona. Vamos a tener que tener paredes seguramente, pero estas se van a mover muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta. Muchas gracias por la exposición. Vamos a pasar a la parte de preguntas, por favor, y para lo cual les van a pasar el micrófono. Gracias. Bueno, muy buena la experiencia que tienen y muy buen título eso de el elefante urbanístico. Definitivamente, en Santa Cruz no sabemos si es privado o es público. Es una cooperativa. Y prácticamente creo que todo el escenario de distribución de agua en todo Bolivia, por lo menos en Santa Cruz es por cooperativas. Creo que nada está municipalizado y tampoco es público. Ahora, todo eso va a una central de cooperativas a nivel nacional que exacciona a cada ciudadano que tiene el servicio con 50 centavos de bolivianos, digamos, ¿no? Pero eso no es lo más grave, sino lo más grave es que hay una relación, por lo menos en la cooperativa de Santa Cruz, de la vinculación entre agua potable y alcantarillado. O sea, tanto consumes de agua, el 50% se va a… O sea, del 100% del consumo, el otro 100% es alcantarillado. Es otro problema. Y el otro problema básico que estamos teniendo es el hecho de que el gobierno define y dice un uso mínimo de agua. O sea, no interesa el hecho de cuánto consume, sino la población tiene que, el consumo está en función del uso mínimo. O sea, si yo consumo menos, no interesa. El uso mínimo es la tarifa esta. Entonces a mí me convierte en un depredador del agua o un subvencionador de agua para otros depredadores, ¿no? Y el último problema que tenemos es el problema de la cuestión ambiental. O sea, se está pretendiendo construir una carretera principalmente por el ámbito de aguas subterráneas
que es el depósito que garantiza el servicio de agua Santa Cruz, pero el problema está que esta carretera que se está pretendiendo construir y que cruza todo ese reservorio acuífero, no va a ser invadido, porque cuando uno tiene una carretera, inmediatamente eso se llena de habitaciones urbanísticas y al final tenemos un gran problema en ese reservorio acuífero que se está definiendo como Urubó como el lugar de alto nivel económico, ¿no? Pero que ni siquiera tienen alcantarillado. Es un gran problema aquí en Santa Cruz. Gracias, Luis, por tu exposición. Yo creo que aquí entra un concepto en relación a lo que dice el compañero que me antecedió, a Jaime, el concepto de lo privado, ¿no? Cuando en Cochabamba se firme el convenio para que la empresa de agua pública que fue privatizada vuelva a manos del municipio, la gente dijo no. 60.000 personas que silbaron ese punto del convenio dijeron, nosotros queremos que la empresa vuelva al pueblo. Porque la gestión como tal, desde la perspectiva de la gente, es una percepción donde la gente está totalmente excluida de las decisiones políticas de la empresa. Acá en Bolivia particularmente, en las empresas públicas, los que definen las políticas son los ingenieros, los políticos y los sindicalistas. Yo soy sindicalista 40 años y lo peor que puede haber una empresa pública, honestamente, es el sindicato, ¿no? Muy ligado al poder político. Entonces, definen ahí. ¿Quién está en el gobierno municipal? Toma la gerencia. Es totalmente contrario a lo que tú dices de esa profesionalidad con la que se estructuró esa empresa corporativa como tal, de ser buenos plomeros, aquí decimos plomeros, a los fontaneros, para que sean eficientes en el servicio. Acá no existe eso. Y en el tema de las cooperativas es una gestión más o menos similar. Si bien hay una concepción quizás mucho más arraigada del tema de qué es propiedad uno, qué es socio de la cooperativa, que tienen que apoyar, etcétera, hay una disputa muy complicada en las cúpulas de estas cooperativas que sirven a ciertos intereses y que aleja de una verdadera gestión comunitaria, cooperativa, bajo esos conceptos, la gestión del agua. Entonces yo creo que el tema de lo privado es un tema de la concepción que no solamente significa que una empresa pase bajo la gestión de una empresa privada, sino la propia gestión, si está alejada de la población, de lo social, es una gestión privada porque le despoja a la población de ser parte de un proceso de participación y definición en las políticas de un bien común como es el agua. ¿Alguien más tiene? Gracias, licenciado. Hay unos datos a nivel mundial que indican de que cada persona más o menos utiliza 240 litros de agua al día, ¿no? ¿Cómo lo utiliza? Es entrando al baño, entrando a la ducha, tomando sopa, tomando refresco, lavando la ropa, haciendo cocer los alimentos sólidos en la plantación, en el crecimiento, la siembra de todos los alimentos, frutas, de todo. Ahora, si tomamos en cuenta la población mundial se acerca a los 10.000 millones de habitantes, esta ecuación, ¿cuáles son las soluciones que usted ofrece o su punto de vista respecto a esto? Primero, Kennedy decía que el que soluciona el problema del agua merece 2 premios Nobel. Sí, yo no los tengo. Yo puedo decir mi experiencia y con honestidad contestaros lo que sé y en lo que no sé os digo que no sé. Cuando cogemos, para empezar, los grandes números, ¿no? Que también sabemos que los grandes números nos pueden enseñar
a lo mejor cómo son los museos, qué cuadros tienen, pero nos habla un poco de un detalle de cada cuadro, ¿no? Yo sí he estudiado los grandes números de Bolivia y la verdad que Bolivia en la pasada década ha hecho un esfuerzo significativo en accesibilidad del agua. Se ha hecho porque desde las diferentes instancias han colocado el agua en la agenda política, posiblemente porque viene también de una lucha. Los relatos son históricos, no son solo institucionales. Y es verdad que se ha conseguido. Esta ciudad, tenemos que decir que en términos de accesibilidad tenemos unos índices en comparación a las ciudades latinoamericanas bastante respetables. En términos de rendición de los números que se dan de datos, solo la existencia del dato ya tiene valor en sí. Es verdad que tenemos una central de datos en Bolivia que por primera vez compara cosas. Y eso es, para tener un diagnóstico, el tener datos que sean comparables es importante. Y los tenemos. Se ha hecho un esfuerzo importante. Se ha hecho un esfuerzo importante en rendición de las redes. La ciudad tiene unos índices, hombre, a mí me gustaría que fueran mejores, pero es verdad que son unos índices bastante aceptables en comparación al contexto económico y social que se vive. Y que estos han evolucionado en los últimos 15 años bastante. Yo creo que incluso te puedo decir que el régimen comparativo que se tiene seguramente es muy mejorable. No sé los detalles que me has dicho, te soy honesto, no lo sé. De todas maneras, hay un reglamento de suministros nacionales que yo creo que está medianamente bien diseñado, por lo menos ha habido un diseño, en otros países no se tiene. Y creo que las tarifas se están recuperando a un índice bastante adecuado, ya te digo, para el contexto económico y social que se vive. Visto todo desde fuera e intentando ser honesto. Indudablemente, creo que el régimen corporativo ha contribuido significativamente a este éxito, entre comillas, de accesibilidad. También te he dicho cuáles son los grandes fracasos. La depuración de esta ciudad es un fracaso. Es un fracaso. El tema del alcantarillado es una medalla de plomo. Y eso deberían de ser prioritarios. Es decir, el cómo solucionar ese problema, sois vosotros y vosotras las que tenéis que debatir. Yo os advierto que el modelo ingenieril tradicional de una infraestructura centralizada con un operador único, pues para eso hay que tener mucho dinero. Y que la depuradora de esta ciudad posiblemente sea el gasto más importante del presupuesto anual durante 15 años de este país. Con lo cual, las soluciones tienen que ir pues más imaginativas, más descentralizadas, más relacionadas con la renaturalización y con la tecnología de bajo coste, que por ese modelo. Que también habrá que, de alguna manera, hacer una combinación. Tendremos que hacer una depuradora grande y al margen tener también pequeñas infraestructuras. Es decir, los modelos pueden ser imaginativos, combinados y van a requerir un gran esfuerzo. Lo que dice Óscar, bueno, indudablemente lo público no es garantía, es condición sine qua non, pero no es garantía del cumplimiento del derecho humano, y que existe siempre una mano política en torno a lo público, es así, pero existe una mano política en torno a lo público en todas las fases de la sociedad, en la educación, en la política cultural, en la fiesta, en todo. Y lo que tiene que hacer una sociedad es, de alguna manera, primero, tener mecanismos de control y transparencia y, segundo, tener mecanismos, yo creo,
que de planificación participada, de cocreación. Y si eso conseguimos que esté reglado y supervisado, pues va a ser una garantía de futuro con independencia del que gobierne. Y eso sería la gran contribución que podríamos hacer. ¿Que eso está vivo en los países del mundo? En los países del mundo empezamos a tener ejemplos. Parece que el contexto de cambio climático invita a eso, pero todo esto es un modelo que va a emerger en los próximos 10, 20 años. No va a ser una cosa que vayamos a improvisar, En cuanto al tema del consumo, etcétera, etcétera. Bueno, es verdad que tenemos unos consumos excesivos. Ya os he dicho, América Latina tiene una proyección para el 2050 de un 47% de mayor consumo de agua. Y esto se produce, pues bueno, primero por niveles de renta más consumistas y niveles de producción muy intensivos, muy intensivos. Estamos apostando por una agricultura intensiva de exportación y eso implica pues situaciones de dependencia y de estrés hídrico encima de la mesa. Ante eso, pues al final los gestores, los gobernantes tendremos que tener claro que tenemos que combinar el bienestar de nuestros ciudadanos con el respeto al medio ambiente. Si estas dos prioridades no están encima de la mesa, difícilmente vamos a poder tener una adaptación positiva y real al cambio climático. Y bueno, finalmente os quiero decir, se ha hablado mucho estos días de los dinosaurios, de que si nosotros vamos a desaparecer como los dinosaurios. Nosotros somos el meteorito, no somos el dinosaurio. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Luis Bahiano, gerente general de AEOPAS, que funciona en Sevilla, Chile. Vamos a hacer una pausa. Continuamos a las 2 en punto, por favor. Gracias.